de una denuncia o acusación penal, dice la Constitución de la República, ya tiene que estar el juez, no los fiscales, no el fiscal. No el fiscal investigando, no el fiscal acusando, no el fiscal negociando la confesión de los delitos, no el fiscal con una carpeta secreta, con testigos secretos para la parte acusada bajo la protección de los testigos, no un fiscal con ese secreto de la carpeta fiscal en la órbita de la especialidad fiscal. No fiscales, digamos, protegidos en esas cápsulas o en ese búnker al que no puede entrar nadie, y que todo se resuelve a puerta cerrada, sobre todo dentro de la cámara craneal de ese fiscal, que resuelve a su saber y entender, generando entonces esta legislación un sistema muy endeble, muy voluble, sometido a la arbitrariedad de los pareceres fiscales, que sabemos a su vez, es notorio socialmente, sociológicamente es un fenómeno, están muy inducidos, muy influenciados bajo las ideas marxistas, ideas comunistas, porque son actores políticos de un plan que se ha perpetrado en Uruguay de modo sofisticado y brillante, plan del Foro de San Pablo, que es en su doctrina la desestabilización permanente de los estados neoliberales con sus democracias representativas para ir al modelo de las democracias populares, de los estados sociales populares de participación directa. Traducido esa retórica, digamos, todo ese palabrerío, socialismo comunista, socialismo de perfil marxista, con los nuevos ingredientes culturales del marxismo cultural globalizado, llámese ideología LGBTQ+, bla, 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 sociedad inclusiva a través del concepto jurídico de las leyes de paridad, bla, 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 ambientalismo, bla, 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 Estado asistencialista, bla, 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 bla. Todo eso en conjunto, todas esas vertientes, esas columnas revolucionarias, como una gran espiral, si vos querés, o como haces revolucionarios, todos ingresaron a Uruguay, todos se enquistaron en el presupuesto nacional, en la estructura administrativa y de los poderes del Estado, en flagrante atentado contra nuestra Constitución y nuestro Estado soberano de derecho. Todo esto hizo el sistema político uruguayo, que hoy está en una rencilla electorera sobre la base de la discusión de las gestiones y la mejor o peor administración del Estado. Frente Amplio, terroristas de Estado, terroristas contra el Estado y terroristas de Estado después. Fueron los terroristas contra el Estado y terroristas de Estado después. Pero muchos integrantes de este gobierno, y este gobierno en el devenir de su acción política, también está haciendo terrorismo de Estado, porque no desmanteló ninguna de esas leyes que desobedecen a la Constitución y que nos instalan piezas de poder que son verdaderas piezas ideológicas, construyendo un Estado ideológico de poder, un modelo ideológico sobre un sistema corporativo de tres grandes corporaciones: los sindicatos únicos integrados al PCNT, las cámaras empresariales y el gobierno, desde el modelo que instaló Julio María Sanguinetti por la vía del decreto y que luego se consolida con la ley de Tabaré Vázquez, que es la ley del marco regulador de los convenios colectivos. Todo eso es inconstitucional, pero además de que es inconstitucional, es una legislación que atenta contra el Estado de Derecho. Es una legislación terrorista, porque inspira terror. Para los que entran a entender cómo es el Estado de Derecho, cómo debe funcionar, te inspira miedo, porque estamos en manos de burócratas, militantes, actores políticos de estas corporaciones, con un perfil ideológico en gran medida, un componente muy grande de los funcionarios públicos que son de izquierda marxista, y Uruguay se ha convertido en un Estado social popular de asistencialismo, un Estado asistencial popular social, porque ya su maquinaria burocrática tiene un peso tan grande en lo económico que la balanza está desequilibrada en todo sentido. Vamos a ver un ejemplo respecto a esto de que el Estado es una maquinaria perfecta, es una sofisticada tecnología que debe tener todos sus factores integrados a eso que ordena el gran ordenador o la cabeza pensante, que es la ley suprema, la ley madre, como si fuera el disco duro de la computadora, el procesador, que es la Constitución. Y vamos a ir a un tema que tiene que ver con el desenlace, el encadenamiento de desenlaces negativos para con la naturaleza de nuestras garantías jurídicas, de nuestras libertades,
de nuestras certezas como ciudadanos libres y nuestro Estado de Derecho, que es la falaz derogación jurídica de la ley de caducidad. No voy a hablar en cuanto a los presos en sí, Domingo Arena, no voy a hablar del tema específicamente, sino que a través de este tema pretendo ilustrar cómo es que desmantelaron el Estado de Derecho. Tenemos una cantidad, yo ya ayer hablé de todo este desastre que se está haciendo con el plebiscito vinculado a la eventual prohibición de las AFAPs privadas, de los ahorros y la capitalización de los ahorros que puedan ser confiscados por una vía constitucional, según plantea como un gran atentado, ese puede ser la madre de los atentados contra el Estado, que plantea el PCNT, organización del Partido Comunista con fachada sindical, ¿no? Es la organización de un sindicalismo como un brazo armado políticamente para incidir con fuerza, tomando elementos de nuestra democracia representativa, instrumentos como el plebiscito, dándole una fachada de legalidad a todo esto, de legitimidad, cuando no la tienen. Ahí hay otro caso. Pero todo lo que nombré, el proceso este de la fiscalicia penal que tenemos ahora, con el código este nuevo del proceso penal, diseñado, pensado por 4 comunistas, ¿no? Que además son los asesores de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como los popes teóricos del neoconstitucionalismo, que es la filosofía marxista en el derecho. Hablo de Jorge Díaz, el ex fiscal de Corte General de la Nación, del doctor Diego Camaño, fue el abogado defensor de Gustavo Leal cuando hacen saltar a Gabriela Fossati, el doctor Gonzalo Fernández, también connotado doctrino penalista de izquierda, evidentemente, y Miguel Ángel Toma. Esos personajes son los que crearon este nuevo código. Pero ¿qué pasa? Que todos los legisladores prácticamente lo votaron, no lo resistieron, no lo combatieron, no dijeron, pero pará, ¿y esto? No, esto no obedece a lo que dicen los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, el artículo 12 también de la Constitución de la República. Pará, ¿cómo vamos a legislar esto? Esto no obedece, y después, ¿cómo esto de la Fiscalía de Lesa Humanidad? Pero para esto no corresponde, porque es claramente violatorio de lo que establece el artículo 15 del Código Penal, por ejemplo, y el principio general del derecho penal, de la no retroactividad de la ley penal más grave o la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado, por un gran principio que es la seguridad jurídica. Bueno, a la gente tenés que darle seguridad. El Estado uruguayo tiene que decirle los derechos que vos tenés adquiridos, las libertades que vos tenés, tienen que ser siempre las mismas. Vos no podés decirle que después le cambia la pisada, le cambia la jugada. No, y no dijeron nada. Parece que estaba todo bien. Una ley, por ejemplo, que dice que en Uruguay empezó el terrorismo de Estado y se terminó la democracia en el año 1968. Y no hubo ningún legislador, senador que dijera, no, pará, como le dijo Domenech y no me acuerdo quién fue, a los ediles cuando planteaban un juicio político a Carolina Cose, que tendrían que haber dicho, no, esperen un poco, se le fue la moto, señores. Pará, ¿y cómo una Fiscalía de Lesa Humanidad para investigar delitos en el periodo del año 1973 a 1985? ¿Y quién les dijo que esto se puede hacer? Esto es ilegal. Miren, no, contradice el artículo 15, una disposición general del Código Penal, que es una ley general de aplicación general universal, que es una ley mayor porque es de orden público y es la que es la constitución de nuestro derecho penal. El Código Penal es como nuestra constitución del derecho penal, no se puede. Y además, ¿y cómo van a derogar cómo van a derogar la ley de caducidad si es una renuncia a una pretensión procesal y el Estado uruguayo es un sujeto activo de derecho y por ende tiene el derecho potestativo de renunciar en determinados casos a su pretensión procesal penal? Renunció a su legitimación activa. Por lo tanto, la legitimación pasiva, los que son pasibles de ser juzgados, eso cayó, renunció. ¿Saben por qué? Porque en el artículo 228 del Código General del Proceso se dice que la renuncia es un modo excepcional de extinguir los juicios. Es un modo excepcional de concluir un juicio para siempre. Es para siempre. Es irrevocable. No se puede derogar la ley de caducidad. Además, la ley de caducidad es una renuncia anticipada a ciertos juicios penales, porque el Estado también hizo una renuncia anticipada a juzgar a muchos terroristas contra el Estado a través de esta ley de amnistía. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Estamos todos locos? No pasó nada. Dejaron que se derogara una ley que no tiene valor alguno. Una ley derogatoria de la ley de caducidad no tiene valor. Jurídicamente no tiene valor. Desde el punto de vista del derecho constitucional, del derecho procesal, del derecho penal, no tiene valor.
El Estado renunció a su pretensión procesal. Vamos a ir con este tema porque esto provocó todo este deterioro de una malísima legislación, de una legislación, pero de muy mala calidad, de pésima calidad. Ya es como si fuera un producto no de gama baja, yo qué sé, más abajo de la gama baja, no sé. Acá no jugamos ni en intermedia, como decíamos antes, viste que está en el fútbol, jugás en primera división, los profesionales de alta competencia, la divisional de ascenso, que también es un fútbol profesional, pretenden ir a la de primera división, por lo tanto también tenés que tener cuadros que jueguen bien, con jugadores profesionales, ¿no? En segunda, en lo que decíamos la B antes, en tercera de ascenso, y va bajando el nivel, pero tenés que tener jugadores profesionales también, porque pretenden ir a la segunda de ascenso para ver si tienen chance de subir a la primera, si son las escalas de los niveles profesionales. Y después venía la extra, me acuerdo que le llamábamos, que es divisional D, que creo que no existe más, que ya era prácticamente una divisional amateur, pero el que salía campeón podía subir a la C. Y bueno, acá estaríamos jugando en la extra, ¿no? Porque todo esto es extraconstitucional, además. Todo esto que han legislado es extraconstitucional, es por fuera de la Constitución. El doctor Eduardo Luz emplea una expresión muy certera, muy cierta. Han legislado un Estado paralelo. Y parece que la fuente de legalidad o de juridicidad, correcto decir, la que le da validez jurídica a las normas, parece que la fuente es la voluntad política de los acuerdos políticos. Entonces que no nos embromen más. Y Gandini, no salgas a decir que la doctora Gabriela Fossati es un peligro para la política uruguaya porque sus opiniones atentan contra la libertad de la justicia. ¿Te parece? ¿Te parece que es justicia la fiscalicia penal del Uruguay? ¿Que es justicia? Por eso empecé yo diciendo justicia, jueces, poder judicial, separación de poderes. Artículo 15, artículo 16, Gandini, artículo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 12. No había ningún legislador de este gobierno plantear con seriedad y con urgencia que había que restaurar el Estado de Derecho en todos estos temas. Ni un legislador que haya planteado un movimiento fuerte, decir, tenemos que cambiar la pisada, tenemos que traer el Estado de Derecho que se reventó. Podrían haber tenido acto de grandeza incluso, planteando con sinceridad a la opinión pública que se arrepienten de los errores que cometieron como legisladores, que se arrepienten, que hacen un mea culpa, que están en un proceso de autocrítica y revisando, pero hay que estudiar para eso, ¿eh? Hay que leer, revisando la doctrina uruguaya, leyendo la Constitución de la República, ya alcanza con eso, ¿eh? Se ponen a leer la Constitución de la República y van a contrastar y van a ver que tenemos una enormidad de leyes que indican una voluntad política que establece que ahora en el Uruguay la fuente de juridicidad, la fuente de validez jurídica de nuestras normas, de nuestros poderes de Estado, de nuestras autoridades, son las voluntades políticas de los acuerdos. De ahí el poder corporativo del que hablo, los círculos corporativos, no lo invento yo, no me culpen a mí. Lo analizaron a la perfección los eminentes Rusconi, Bobbio, por ejemplo, Schumpeter, por ejemplo, Hayek. Algún librito pueden leer de esos autores también, ¿eh? No les va a hacer mal a los legisladores, porque nos están legislando el país ustedes. Son ustedes los que se supone que están generando Estado de Derecho, que están creando derecho. Bueno, no, están creando un modelo corporativo de poder y además contribuyeron todos a un modelo ideológico marxista de poder político, que se va apartando cada vez más de los preceptos, de los principios republicanos democráticos de una democracia representativa liberal, como así lo manda la Constitución de la República. Quédate ahí que vamos a ese ejemplo puntual, te voy a leer esa normativa, porque se hizo una cosa lamentable que ha provocado este enorme perjuicio social, este desequilibrio, al derogarse de parte de un Tupamaro terrorista contra el Estado, que luego, cuando fue presidente, hizo terrorismo de Estado y a través de actos administrativos activó casos que estaban amparados por la ley de caducidad, permitiendo que se iniciara una acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia, con la camiseta roja puesta, y decía FSP, ¿no? Foro de San Pablo, sí, dijo que era inconstitucional la ley de caducidad. Son todos delincuentes. O sea, son terroristas de Estado. Los que eran terroristas contra el Estado son terroristas de Estado. ¿Qué pasó en ese proceso histórico político del Uruguay? ¿Por qué hubo una dictadura que luchó contra los terroristas contra el Estado, que la Asamblea General votó una ley de seguridad del Estado, que les confirió a las Fuerzas Armadas que se hicieran cargo, porque son las únicas que se pueden hacer cargo de defender nuestras instituciones democráticas, de defender nuestro Estado de Derecho, y vas a tener que instalar un estado de excepción si ya la cosa se pone muy grave, si ya son grupos organizados, profesionales,
que atentan contra la nación, dice el artículo 31, contra la patria, contra las instituciones. Bueno, pasó todo ese proceso, salimos de la dictadura y todos los terroristas contra el Estado nos hicieron terrorismo de Estado por dentro del sistema político democrático y hoy están logrando lo que querían lograr por las armas en la década del 70. ¿Se dan cuenta cómo va cerrando el círculo? Lo que querían lograr por las armas de modo violento, con aquella proclama amenazante, con el ultimátum de Raúl Sendic al sistema político uruguayo y de las instituciones, con una proclama que leía la construcción de un Uruguay socialista, comunista, con el modelo cubano prácticamente replicado. Bueno, ese movimiento, ese intento cae, pero luego se integran al sistema político uruguayo. El sistema político uruguayo a través de Sanguinetti permea todo ese ingreso, reparaciones patrimoniales, indemnizaciones, ley de amnistía, la creación de las mesas de negociaciones con el PCNT, que es la organización del Partido Comunista a nivel sindical. Todo eso va permeando de a poco, va filtrando esos poderes ideológicos que se van haciendo en el Estado, se van legislando, hasta que se va a dar el resultado, el desenlace inevitable de que el Frente Amplio gane el poder político del Estado uruguayo y luego, como pasa con las izquierdas organizadas ya de perfil marxista, y dura mucho tiempo, 15 años, tuvimos suerte a medias. Ahora seguimos. Y te voy a decir por qué a medias y seguimos con este tema.